Buenas, bienvenidos a Eudaimonia. Hoy vamos a continuar aprendiendo las diferentes falacias lógicas. Si te perdiste los otros videos de esta serie, puedes hacer clic en la leyenda que está arriba a la derecha para encontrarlos. Dicho esto, empecemos. Se comete la falacia de apelar a las consecuencias o ad consequentiam cuando se hace referencia a las consecuencias que se tendrían que afrontar si un postulado fuera verdadero o falso para justificar que el mismo es o no verdadero. Un famoso caso de esta falacia se da en el argumento del filósofo Daniel Dennett cuando afirma que el libre albedrío tiene que existir. Si se comunica que el mismo no existe, las personas dejarían de atribuirse responsabilidad por sus acciones y todos se verían justificados a realizar cualquier tipo de maldad. En este caso, el filósofo también cae en esta falacia de apelar a las emociones que veremos más adelante. Pero estas posibles consecuencias negativas de comunicar a todos que el libre albedrío no existe no tienen ningún peso sobre si el mismo es real o no. Otro caso se daría si decimos, si el consumo de carne es un gran contribuidor al calentamiento global, eso significaría que yo debería consumir menos carne y eso me hace más infeliz. Por lo tanto, el consumo de carne no puede ser un contribuidor al calentamiento global. En este ejemplo y el anterior, al margen de que las consecuencias expuestas sean o no verdaderas, el hecho de que las consecuencias no nos gusten no tiene ningún impacto en la veracidad del concepto sobre el que se está argumentando. Otro ejemplo se da en los creacionistas, que quieren afirmar que la Biblia debe ser interpretada de forma literal y no tiene errores. Para ellos, que la teoría de la evolución por selección natural sea correcta implica que la Biblia es falsa, y eso va en contra de sus principios, por lo tanto concluyen que la teoría de la evolución debe ser falsa. La falacia de tu quoque, o de tú también, es un subcaso de la falacia ad hominem, en donde se rechaza un argumento o afirmación porque la persona que lo presenta no es consecuente con el mismo. Como vemos, en lugar de enfocarse en el argumento, nos estamos enfocando nuevamente en la persona que lo presenta y de ahí que se esté razonando de forma falaz. Si por ejemplo tomamos el caso de un asesino que dice, asesinar está mal porque lastima no solo a la víctima, sino a todas las personas cercanas a esta. Y si nosotros dijéramos que dicha afirmación es falsa porque el que la presenta es un asesino, estaríamos cometiendo una falacia de tu quoque. Podemos decir que la persona es hipócrita, pero no podemos basarnos en esto para refutar su afirmación. Otro caso se puede observar en un político que, frente a las acusaciones de corrupción, en lugar de defender su inocencia y refutar la evidencia en su contra, en su defensa acusa de corrupción a otros políticos, entre los que estaban algunos de los que lo acusaban. Esto más bien parece una admisión de culpabilidad, ya que la defensa parece ser, si otros lo hacen, entonces no está tan mal que yo también lo haga. La falacia de apelar a las emociones o ad pasiones busca manipular las emociones de los demás en pos de lograr que estén de acuerdo con nuestro argumento o afirmación. En este caso, si las emociones son una parte integral y necesaria de la discusión, el argumento puede no ser falaz. La falacia se presenta también muchas veces como una apelación a las consecuencias, apelar al miedo o apelar al ridículo. Un ejemplo de esta falacia se da en la frase, si realmente me amas, harías esto por mí. Claramente se está tratando de manipular los sentimientos de otra persona para que acceda a hacer algo con lo que no está de acuerdo y que no hemos podido justificar de forma convincente. Otro ejemplo muy común se encuentra en la frase que incluye un ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? como se popularizó en un episodio de Los Simpsons. Este se presenta como respuesta ante algún argumento diciendo, piensen en el impacto que tendría esto en nuestros hijos, mientras se realza cualquier característica negativa del argumento en discusión sin ver el argumento en su totalidad. La falacia de incredulidad personal la cometemos cuando afirmamos que algo es falso únicamente por el hecho de que no lo entendemos o nos parece que sería muy difícil de entender para otros. Este es un argumento muy común entre creacionistas que exponen que no pueden entender cómo funciona cierto aspecto de la evolución o no saben cómo puede haber evolucionado algo en particular, por lo que desestiman la teoría en sí.
El ojo es demasiado complejo como para haber evolucionado, dicen por ejemplo. Otro caso podría ser el de un ciudadano que dice: la única forma que este partido político haya ganado las elecciones es mediante el fraude, así que claramente las elecciones deben ser impugnadas. La afirmación que está haciendo de que el partido político ganador cometió fraude se basa en que él no puede entender cómo puede haber ganado de forma legítima, pero no está presentando evidencia que confirme que se hizo algo ilegal. De ahí la falacia. La falacia de apelar a la tradición o ad antiquitatem se comete cuando se defiende un argumento o afirmación apelando únicamente que ya se venía haciendo así hace mucho tiempo. Podemos poner como marco a esta falacia el pensamiento tan común de en el pasado todo era mejor. Por ejemplo, esta falacia se comete al afirmar que una creencia es verdadera porque tiene muchos años de antigüedad. El razonamiento oculto es el de pensar que si se mantuvo tanto tiempo, seguramente logró sobreponerse a todos los cuestionamientos que tuvo, por lo que se piensa que la idea es más sólida, sin reparar en que quizás a otros no se les ocurrió cómo cuestionarla, o que se suprimieron las críticas mediante el uso de la fuerza o amenazas, o que antes no se contaba con los instrumentos necesarios para verificarlo, o que el contexto en el que era válido cambió, etc. Para evitar caer en esta falacia, sería bueno recordarse a uno mismo que toda idea, práctica o costumbre siempre es susceptible de ser analizada y criticada, y tiene que poder demostrar su valía nuevamente ante cada cuestionamiento, siempre con consistencia lógica y evidencia que la sostenga. La falacia preferida de los creyentes en teorías conspirativas y que no tienen bases para sus afirmaciones es esta: la falacia de Galileo. Consiste en afirmar que algo es probablemente verdadero por el hecho de contradecir a la corriente principal de pensamiento de su rama, y si quizás es ridiculizado y quienes lo sostienen son amenazados, más credibilidad tiene aún, ya que, ¿por qué se sentirían tan amenazados si no fuera verdad lo que dice? La falacia hace referencia al caso de Galileo Galilei, quien tenía razón sobre sus postulados, pero fue perseguido por los mismos. Vale destacar que la oposición a Galileo se dio desde el dogma cristiano y no desde una posición lógica y con argumentos válidos. Un ejemplo de este caso lo podemos encontrar en una crisis de salud a nivel local o global, en donde las autoridades sanitarias quieren tomar medidas para combatirlas, pero hay un grupo de personas que se opone a estas medidas y desafía a la autoridad, diciendo que la única razón por la que hacen lo que hacen es para controlar más a la gente. Puede que sean reprimidos por las autoridades y eso le sume credibilidad para todo aquel que cometa esta falacia, cuando en realidad los reprimen y ridiculizan porque ponen en peligro la salud pública, sin presentar argumentos válidos que sostengan sus afirmaciones. La falacia del jugador, o falacia de Monte Carlo, se da cuando dentro de un proceso aleatorio se piensa que cierto resultado es más probable debido a los resultados que se dieron antes. Un ejemplo se puede dar al tirar un dado que no está cargado. Si los últimos 10 tiros fueron un 1, alguno podría llegar a pensar que la probabilidad de que el próximo tiro también sea un 1 es menor que antes, diciendo: la probabilidad de cualquier número es 1 en 6, así que si el 1 salió varias veces seguidas, es casi imposible que vuelva a salir ahora. En realidad, los tiros son estadísticamente independientes, por lo que cada vez que tiramos el dado, la probabilidad es siempre de 1 en 6 de que salga cualquier número en particular. La falacia genética se da cuando queremos afirmar la veracidad o falsedad de algo únicamente por el origen del mismo. Se puede presentar combinada con otras falacias como la ad hominem. Por ejemplo, podríamos llegar a negar una idea que se presenta como muy buena si consideramos sus argumentos a favor y la evidencia que la respalda, pero como la pensó alguien a quien los demás consideran como poco inteligente, la descartamos. Otro caso podría darse al negar que una comida pueda ser rica solo porque se inventó o popularizó en tiempos de guerra y escasez. Las falacias de composición o descomposición se cometen cuando se quiere asumir que porque una parte de algo tiene cierta propiedad, entonces el todo la tiene también, o viceversa.
Esta falacia se presenta, por ejemplo, en pensar que, porque todas las cosas que vemos en el universo tienen una causa que da origen a su existencia, entonces el universo también tiene que tener una causa que da origen a su existencia. Mediante este argumento, estamos extrapolando que algo que observamos en todos los componentes de un sistema hacen que el sistema mismo tenga esa propiedad. Ahí está la falacia. Un caso muy sencillo de darse cuenta que esto es falaz se da en el siguiente ejemplo. Premisa 1. Cada átomo individual es invisible al ojo humano. Premisa 2. Un avión está hecho exclusivamente de átomos. Conclusión: los aviones son invisibles al ojo humano. Otro ejemplo similar al anterior pero inverso sería decir: Premisa 1. Un perro es un ser vivo. Premisa 2. El perro está hecho exclusivamente de átomos. Conclusión: los átomos son seres vivos. La falacia de no se sigue o non sequitur se comete cuando la conclusión que se quiere presentar no se deduce de las premisas o al menos no queda lo suficientemente clara la relación entre ambas. Puede que en este caso haya que hacer varias preguntas a la persona que presenta el argumento para entender por qué relaciona esas premisas con la conclusión y así evitar la falacia. Esto no hará que su argumento original deje de ser un non sequitur, pero al menos podemos seguir la conversación. Un ejemplo evidente de esta falacia sería el postulado. Premisa 1. Las ranas son anfibios. Premisa 2. Mi perro es mamífero. Conclusión: los mamíferos y los anfibios pesan menos que un hombre promedio. La falacia de mover la meta se presenta en una conversación cuando en el transcurso de la misma se modifican arbitrariamente los criterios o parámetros de aceptación de un argumento que ya había cumplido las condiciones que originalmente se habían impuesto. Un ejemplo de esto se puede observar en creacionistas que continuamente buscan que se les presente el eslabón perdido en la cadena de la evolución desde el ancestro común entre el hombre y el mono hasta el humano actual. Una explicación mucho más lógica es la ciencia indemostrable del creacionismo. Los seres vivos en su actual forma fueron creados hace 7000 años por una fantástica criatura del espacio. ¡Bobadas! ¿Ah, sí? Si su elitista explicación urbanística... ¿Por qué no han encontrado el eslabón perdido entre los humanos de hoy y los antiguos simios? Sí, ha sido encontrado. Se llama Homo erectus. Justo lo que quería decir. Nadie ha encontrado el eslabón perdido entre los simios y el Homo erectus. Sí, ha sido encontrado. Se llama Homo habilis. Ajá, pero nadie ha encontrado el eslabón perdido entre los simios y el llamado Homo habilis. Sí, ha sido encontrado. Se llama Australopithecus africanus. Ajá, ya le he pillado. Está bien, pero ¿dónde está el eslabón perdido entre los simios y ese Darwinius Masillae? Contésteme a eso, profesor. Oh, de acuerdo, lo admito. Ese eslabón perdido sigue perdido. Pero que no haya sido encontrado no quiere decir que no exista. ¡Pamplinas! Las cosas no existen solo porque uno crea en ellas. Así ha hablado la todopoderosa criatura del cielo. Y eso es todo por hoy. Nuevamente, hay que recordar que la mayoría de las veces las falacias no se presentan de una forma tan fácil de identificar como se vieron en los ejemplos anteriores, por lo que siempre hay que pensar detenidamente en los argumentos que presentamos y se nos presentan. De todas formas, ¿hubo algún ejemplo que no te pareció falaz? ¿Por qué? Si ese es el caso, déjamelo saber en los comentarios. Espero que se suscriban al canal y le den clic al like y a la campanita para mantenerse actualizados sobre nuevos videos. Que la humanidad siga mejorando. Hasta la próxima.